Hola chicos, buen día. Buen día, doctora. Buen día, buen día. Buen día. Buenos días, Buenos don. días, Doc. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, en la anterior clase habíamos empezado un nuevo tema, que era la parte de tanatología. En este tema habíamos visto algo de lo que es la introducción de a qué se denominaba muerte, y también siempre recalcarles, ¿no? Y recordarles de que el único tema que va a tener que ver con la muerte, ¿no? El resto son realmente de trabajos con personas que están con vida, ¿no? Y que, bueno, este tema vamos a aprender cómo se diagnostica la muerte, qué causas pueden haber, vamos a ver cómo damos una data de muerte, cómo damos una posición del cadáver, todos los fenómenos cadavéricos que nos van a servir para dar la data de muerte, algo de autopsia, algo de exhumación, para que ustedes cuando estén en campo estén frente a situaciones en las cuales no haya médico forense, ustedes por lo menos tengan una idea de qué hacer en estos casos. Habíamos visto en la anterior clase cómo se diagnosticaba la muerte. Siempre y cuando uno está en el hospital, las cosas se simplifican, pero cuando uno está solo con su estetoscopio y frente a un posible cadáver, entonces ahí es donde tiene que aplicarse todo lo que ustedes en la parte médica han aprendido, ¿no? Y que básicamente se resume en estos 3 puntos: buscar signos cardíacos, buscar signos respiratorios y neurológicos. La ausencia de cada uno de ellos en los distintos puntos en los cuales hay para hacer el examen, entonces nos va a llevar a hacer un diagnóstico presuntivo de muerte. ¿Cuándo vamos a empezar a confirmar esto? A medida que los fenómenos cadavéricos se hagan presentes. Ahora vamos a enfocarnos en esos signos, ¿no? En los signos en los que el cuerpo empieza a mostrar que realmente la persona ha fallecido. Habíamos visto conceptos de muerte natural, muerte violenta y muerte por causa dudosa, muy relacionados a los que ya habíamos visto en el certificado médico, mejor dicho, en el certificado de defunción. ¿No es cierto? Muerte natural, cuando la persona fallece por enfermedad o por el ciclo de la vida. Muerte violenta, en la cual la muerte viene antes de tiempo, que puede ser por accidente, suicidio, homicidio. Y en la muerte por causa dudosa, en la que no existen signos de lesión, pero tampoco existían datos de alguna patología. Habíamos visto que en la mayor parte de los casos, cuando se hace la autopsia, un gran porcentaje de este grupo por causa dudosa sí son por patologías no diagnosticadas hasta ese momento. Habíamos visto también a qué se denomina causa y a qué se denomina mecanismo. Causa es un hecho violento o una patología que va a dar lugar a que se instale lo que es el mecanismo, que sería en sí toda la parte de la fisiopatología posterior a esta causa, que va a terminar necesariamente con la muerte de la persona.
Bueno, hasta ahí habíamos avanzado la anterior clase. Ahora bien, una vez que aparentemente la persona ha fallecido, el cuerpo también va a empezar a mostrarnos signos de esta nueva condición. Y les había indicado en la agonía que no todas las células del cuerpo mueren a la vez. Si bien aparentemente la persona ya está sin vida, ya no está respirando, ya no está, o sea, ya no tiene los signos vitales y la persona aparentemente ha fallecido, a nivel celular esto no es así. Vamos a ver que va a depender de la concentración de oxígeno que exista en nuestro cuerpo, de la concentración de oxígeno, mejor dicho, de glucosa que exista en el medio, tanto oxígeno como glucosa, van a hacer que las células de distintos órganos todavía sobrevivan algunas horas más. Y esto va a dar lugar a que también ciertos fenómenos cadavéricos sean más o menos visibles. Va a depender muchísimo de esto. Entonces, ¿qué serían los fenómenos cadavéricos? Serían las transformaciones que sufre el cadáver posterior a la pérdida de vida, ¿ya? Se dividen en dos grandes grupos, en recientes y en tardíos. Los recientes se van a caracterizar porque se presentan todos a la vez en todos los cadáveres, excepto el espasmo cadavérico. Este grupo nos va a ayudar a lo que es a dar una data de muerte y una posición del cadáver. ¿Ya? Entonces, este grupo por lo general se presenta entre las 24 y las 48 horas. A diferencia del tardío, en la cual vamos a tener un grupo habitual y un grupo especial. En un grupo, o este tardío, va a ser dependiente de las características que va a presentar el cadáver y de las características del medio. No se presenta en todos los cadáveres, como les digo, va a depender bajo qué circunstancias, tanto del cadáver como del medio ambiente, se encuentre esta persona fallecida, para que se presenten o no ciertos fenómenos cadavéricos tardíos. No son como estos, como los del primer grupo, que se presentan todos a la vez, ¿ya? Y no es también de que estos recientes primero se enfría, luego hay lividez, luego hay rigidez, no. La persona muere y cada uno de ellos empieza a instalarse. En cambio, los tardíos van a ser de que, por ejemplo, en personas que fallecen en ambientes como los desiertos, digamos, donde hay brisa, donde hay mucho calor, el cuerpo se deshidrata tan rápido de que no va a pasar por el periodo cromático, enfisematoso y colicutivo que ustedes ven. Se inhibe el crecimiento bacteriano y el cuerpo se deshidrata tan rápido que pasa directamente o a corificación o a momificación. ¿Ya? Y por el contrario, va a haber otros cadáveres que van a ser todos, el cromático, el enfisematoso, el colicutivo, y luego se van a ir a saponificación, por ejemplo. Entonces, en estos fenómenos tardíos, no va a ser lo mismo que un viejito flaquito, por ejemplo, a que una persona gordita. Cada uno va a ir a un fenómeno cadavérico diferente. Por eso es que les decía, ¿no?, que es dependiente de las características del cadáver y de las características del medio.
Otro ejemplo, no es lo mismo morirse en La Paz que morirse en el Chapare. ¿Ya? La descomposición del cadáver, por ejemplo, en el Chapare va a ser mucho más rápido. En cambio, en La Paz, los cadáveres se van a conservar mucho mejor y la descomposición también va a ser mucho más tardía. Por lo tanto, es muy diferente el cómo van a ir los cadáveres en la parte tardía. Bueno, vamos a empezar con lo que es uno de los fenómenos cadavéricos recientes. Empezamos por cualquiera. Puedo empezar por lividez, puedo empezar por rigidez, etc. Vamos a empezar por el enfriamiento. Apenas la persona fallece, el cuerpo ya no tiene el mecanismo de termorregulación. Por lo tanto, el cadáver va a empezar a perder temperatura, calor, hasta igualar la temperatura del medio ambiente. ¿Cómo? No se conoce más que yo, digamos. Yo no te ando oliendo la chucha todo el día para que te responda eso. Bueno, a la persona que está ahí tan feliz, por favor, se le recomienda apagar su micrófono, porque el resto estamos escuchando lo que está tan feliz riendo con sus compañeritos, en vez de atender la clase. Bueno, entonces, el enfriamiento les decía de que va a ir perdiendo temperatura el cuerpo hasta igualar el medio ambiente. Al igual que en la persona viva, va a perder temperatura en las zonas de la punta de la nariz, de los pabellones auriculares, de las extremidades, de los labios, ¿no? Esas son las primeras regiones en enfriarse. Y lo mismo que en el vivo, vamos a tener que tomar la temperatura. La diferencia es que no la tomamos con el termómetro de mercurio que regularmente usamos en las personas vivas. En esto vamos a tener que usar un termómetro de alcohol. Y si bien podemos hacerlo en la boca, en la axila, etc., igual que en el vivo, la temperatura o el lugar que mejor refleja la temperatura real del cuerpo es la región rectal. Entonces, en el cadáver se utiliza el termómetro de alcohol y en la región rectal, o en la región del ano, ¿no? ¿Quiénes se van a enfriar más rápido? Los niños, las personas viejitas, las personas que son delgadas. ¿Quiénes se van a tardar más en enfriar? Las personas que están con algún cuadro de sepsis, los que son gorditos. Y también va a influir en estos un poco el medio ambiente en el cual están. No es lo mismo, por ejemplo, estar en un ambiente cerrado, donde el sol entra de frente, ¿no es cierto? A que estar, por ejemplo, sobre una cama, sobre una superficie en la cual también el medio ambiente te roba la temperatura, ¿no es cierto? Una persona que esté por ejemplo, sobre estos pisos de cerámica, desnuda, entonces en estos el calor va a ser mucho más rápidamente perdido. Lo que no pasa, por ejemplo, si la persona está vestida cerca de una ventana, etc. Entonces, la parte de criminología, lo de criminalística, cuando entra la policía, etc., y ve el lugar del hecho, tiene que valorar todas estas circunstancias, debido a que no es todo una regla, ni todos son conceptos fijos. Es una parte dinámica que hay que tomar en cuenta mucho, el ambiente, el cadáver
Y también hay que tomar en cuenta de que la persona en un periodo de 24 horas, en las primeras 12 horas, va a perder cierto grado de temperatura y en las otras 12 va a perder otro tanto. Por lo tanto, todas estas características tienen que hacer que la persona que va a entrar a hacer el abordaje del lugar del hecho tenga que tomar en cuenta para dar cuánto tiempo más o menos es que lleva esta persona muerta. ¿Ya? En el texto ustedes tienen una fórmula que se los he puesto, que es la fórmula de Gleistier, en la cual se pone la temperatura rectal normal, que más o menos estaríamos hablando de 36.5, 36 o máximo 37, que sería de una persona normal, menos la temperatura rectal del cadáver, ¿no es cierto? Y abajo irían en grados centígrados. Esto también va a ser posible siempre y cuando dentro de esa unidad que va a ir a hacer el levantamiento de cadáver, tengamos pues este termómetro de alcohol que les decía, ¿no? Cuando no se hace esta medición y los cadáveres van directo, por ejemplo, a la morgue para hacer lo que es la autopsia, en nuestro medio no hay eso de que, por ejemplo, se les encuentra un cadáver, se lo lleva a la morgue y sobre la marcha se hace la autopsia. Lamentablemente acá no es así. Acá pasan muchas horas hasta que el médico forense realmente pueda hacer la autopsia. No se olviden que todos estos siempre van por orden fiscal. No es que los médicos forenses van y hacen a todos también autopsia. Acá no es así. Si acá no hay alguien que haya hecho una denuncia o que el fiscal se haya hecho cargo de este caso, etcétera, y dé la orden de que el médico forense haga la autopsia, entonces puede pasar horas o días, o ha habido muchos cadáveres que ahí en las morgues se están descomponiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esa orden de realizar la autopsia. Por lo tanto, el dar un dato real de este enfriamiento sería mucho más cuando estamos en el lugar del hecho, ¿no? Eso sí nos aportaría bastante. Entonces, en un periodo de 24 horas, las primeras 12 horas, el cadáver pierde 1 grado centígrado. Y en las otras 12 horas, el cadáver pierde 0,5 grados centígrados. Y a tomar en cuenta lo que les decía, ¿no? Si está vestido, si está desnudo, si está en una ventana, si está en el piso, en la cama, etc. El siguiente fenómeno cadavérico es las livideces. Y para que ustedes entiendan de qué estamos hablando, les voy a poner primero la foto, ¿no? Para que veamos qué son las livideces. Las livideces son esas manchas rojas que ustedes ven ahí en el cadáver, que puedan simular cuando están empezando a instalarse, pueden parecer equimosis, pero a medida que se van instalando y que se van extendiendo, cuando uno no conoce, a veces puede emitir criterios de, por ejemplo, que estas personas han sido golpeadas, etcétera, que ha pasado mucho, ¿ya? Entonces, esa diferencia de color que ustedes ven ahí, y esas manchas rojizas, es a lo que se denomina livideces.
Ahora, concepto de lividez. Es la acumulación de sangre en lugares declives. El lugar declive va a ser dependiendo de la posición, ¿no es cierto? Si yo estoy colgado, por ejemplo, en las ahorcaduras, ¿dónde va a ser mi lugar declive? En miembros inferiores. Si yo estoy en decúbito dorsal, ese lugar declive también va a ser toda la espalda, ¿no es cierto? Y si yo estoy en lateral, lo mismo, ¿no es cierto? Si yo estoy en posición ventral, entonces no es que todos los cadáveres van a estar así como esto. Nuevamente les repito, se coloca en lugares declives, dependiendo de cómo esté ese cadáver. Por lo general tiene un color rojo vinoso, que a veces puede ser mucho más intenso o que a veces puede ser más tenue. Por ejemplo, en casos de ahogamientos, van a ser mucho más tenues. ¿Por qué? Porque hay una hemodilución. También van a ser más tenues en casos de hemorragias externas masivas, ¿ya? Entonces, cuando hay mucha hemorragia externa, no se olviden que esto es dependiente de la sangre. Entonces, si no hay sangre, no va a haber qué cosa se acumule. Por lo tanto, en estas hemorragias externas, también las livideces van a ser bastante tenues. Este es el único fenómeno cadavérico que ya durante la agonía puede llegar a presentarse. Muchas veces personas que están ya en agonía, al estar, por ejemplo, en los hospitales, ¿ya? Están ya muriendo la persona, y a medida que va muriendo, en la parte de la espalda empieza a aparecerle estas manchas rojas. Y como les decía, puede llegar a confundirse con equimosis. Ha pasado en casos en los que, en casos de viejitos, por ejemplo, en casas de reposo o en asilos, como también nosotros lo conocemos, familiares al ver que en sus espaldas han empezado a aparecer estas manchas, han hecho las denuncias contra el asilo, indicando que ha habido maltrato hacia esta persona, cuando en verdad simplemente era el inicio de la agonía. O sea, esta persona ya estaba muriendo, por ende, este fenómeno cadavérico ya se estaba haciendo presente. Entonces, si ya se va haciendo presente, va avanzando, va haciéndose mayor en extensión en el cuerpo, y a las 12 a 15 horas es cuando tiene su máxima expresión. ¿Ya? A las 12 a 15 horas se dice que está fija, que por más que yo mueva el cadáver, no se van a mover las livideces. ¿Y esto por qué ocurre? Cuando estoy, por ejemplo, en una data de muerte de 8 a 9 horas, estas livideces que, por decirle, se hubieran presentado en la espalda, si yo le pongo al cadáver en posición ventral, se van a formar nuevas livideces en la parte ventral, pero las de la parte dorsal no se van a perder, se van a quedar. Entonces, pero en la parte ventral también voy a tener livideces. Entonces, cuando en el lugar del hecho, por ejemplo, el que va a hacer el levantamiento del cadáver, ve livideces en ambos lados del cuerpo o en más de una de las posiciones que pueda estar el cadáver, entonces asume que ese cadáver ha sido movido, ha sido cambiado de posición. ¿Ya? Por eso es tan importante el fijarse cómo están distribuidas las livideces. Pero pasadas las 12 a 15 horas, estas ya no se mueven. Así yo cambie y recambie el cadáver, ya no se van a mover. Por eso es que se dice que a 12 a 15 horas las livideces están fijas. Las livideces nos van a servir para dar dos datos. Uno, la data de muerte, y dos, la posición del cadáver. ¿Cómo me van a dar la data de muerte?
haciendo una pequeña prueba que es la digitopresión. Sobre la lividez, hago como cuando valoramos edemas. Presiono mi dedo contra la lividez, ¿ya? Si queda marca de mi dedo, tiene menos de 12 a 15 horas de muerto. Si no queda mi dedo, entonces tiene más de 12 a 15 horas de muerto. Entonces, a través de la digitopresión, yo puedo saber la data de muerte. El segundo punto, ¿cómo yo sé en qué posición ha muerto? Y para eso tienen que conocer que las livideces no se depositan en lugares de compresión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si yo apoyo como esta persona, por ejemplo, en decúbito dorsal, a ustedes mismos cuando se recuestan boca arriba sobre una superficie, no es que todo su cuerpo entre en relación con este medio, no somos planos como para afrontar en toda nuestra longitud contra el piso, por ejemplo. ¿Qué nos hace que tengamos estos espacios? La columna. La columna vertebral tiene curvaturas, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona está en decúbito dorsal, va a haber lugares donde va a entrar en contacto directo y va a hacer presión, o sea, va a sostener nuestro cuerpo. Y esos lugares son la región de la nuca, la región interescapular, la región de las caderas, la región poplitea y la región de los talones. También no se va a depositar cuando tenemos ropa apretada. Por ejemplo, una ropa interior, tanto de las chicas como de los chicos, si está muy apretada, muy justita, va a hacer de que no se depositen las livideces. Por lo tanto, el observar dónde tiene estas zonas blanquecinas nos están indicando que son las zonas de apoyo que ha tenido el cadáver. Y es a través de estas zonas de apoyo que yo voy a poder decir en qué posición estaba el cadáver. Entonces, todas las zonas blancas es donde estaba apoyado el cuerpo. Por lo tanto, no forma la lividez. Entonces, ahí ven en la región de la cadera, ¿no es cierto? En la región interescapular, acá lo mismo. Entonces, todas estas zonas blanquecinas son donde estaba apoyado. Vayan viendo siempre el tono, ¿no? Las livideces, si bien todas son rojas venosas, pero unas son más intensas que otras. Ahí lo mismo. Y como en este caso, ustedes ven de este niño, tenía una ropa interior ahí, ¿no es cierto? Donde no ha dejado que se coleccione la sangre. Acá lo mismo, vean, esta por ejemplo es una posición muy diferente a las clásicas del decúbito dorsal. Entonces, en estas zonas blancas que tienen la parte ventral y en la parte del brazo, entonces es que esta persona estaba en esta posición. Lo mismo, la ropa muy apretada, por ejemplo, hace de que se ponga muy poquita lividez o que no se distribuye en esa zona, ¿no? Como en esta, por ejemplo, está reflejando que tenía una ropa bastante pegadita y eso ha hecho de que se ponga un poco tenue la lividez. Acá lo mismo. Acá también, entonces, ¿no? Todas esas zonas blanquecinas, pues, son lugares de apoyo. Ahora bien, un diagnóstico diferencial a tomar en cuenta con las livideces es la intoxicación por monóxido de carbono. El gas
como ustedes saben, tiene una gran afinidad por la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina, entre unirse al oxígeno y unirse al monóxido de carbono, tiene mucha más facilidad de unirse. Va a desplazar al oxígeno y se va a unir al monóxido de carbono. Y llega a un punto en el cual esta unión es irreversible. Por eso es que personas rescatadas, como ahora cuando hemos tenido de incendios o de ambientes en los cuales está muy cerrado y se consume el oxígeno, entonces así nosotros logremos llegar al hospital una vez que se ha unido en forma definitiva, es difícil romper esa unión. Y así nosotros metamos oxígeno a presión, por ejemplo, no hay manera de que la hemoglobina suelte al monóxido de carbono. Esa unión se ha tornado irreversible. Por eso es que la persona llega a fallecer. Ahora, la característica del monóxido de carbono es que tiñe al cuerpo de un color rosado. Si bien es un poco más tenue a comparación de las livideces, no es ese rojo intenso que ustedes han visto, es más un tono rosado. Se la puede ver en todo el cuerpo. No es como las livideces que se presentan solamente en donde estaba en apoyo. O la otra situación que habíamos visto, ¿no? Que pueda ser movido el cadáver. Entonces, tenemos solo esas dos posibilidades. Cuando yo veo un color rosado en todo un cuerpo, pienso, o es lividez en la cual el cadáver ha sido movido, o es una intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? En la cual también les decía, toda la estructura del cuerpo tiene ese color rosado. Otra diferencia entre ambas, cuando yo abro el cadáver en las livideces, la sangre solamente está, o ese color que ustedes han visto, solamente es en la piel. El resto de la estructura tiene el mismo color que ustedes conocen de un cadáver o de una persona que acaba de fallecer, es normal, ¿no es cierto? En cambio, en la intoxicación por monóxido de carbono, toda la estructura interna también, todos los órganos, tienen también un color peculiar. ¿Y esto debido a qué? A que cuando la persona estaba viva y ha empezado a introducir el monóxido de carbono, bueno, pues este ha empezado a circular, ¿no es cierto? Y se ha ido depositando en todos los órganos. Por eso es que en la intoxicación por monóxido de carbono, tanto externamente como internamente, tiene un color un tanto rosado el cuerpo, lo que no pasa con las livideces. El otro fenómeno cadavérico, la deshidratación. Le pasa lo mismo que a la persona viva. Empieza a perder líquidos, ¿no es cierto? Ahora, la deshidratación, si uno supiera el peso que tenía estando en vida, y yo cuando peso al cadáver, pudiera hacer esa diferencia. Generalmente va a haber una pérdida de peso, ¿no? Pero en general no tenemos ese dato, pero sí se lo coloca ahí, ¿no? Pero como un dato más de deshidratación, que pueda servirnos cuando nosotros conocemos el peso de la persona viva. La deshidratación se va a manifestar tanto en la piel como en las mucosas. A nivel de la piel vamos a ver de que se torna seca, dura, un tanto amarilla, que hace simular mucho a un pergamino. Por eso es que se dice que la piel se torna apergaminada, ¿ya? Ya no va a tener estas características propias de nuestras pieles, sino que se van a hacer ya más secas, más duras por la pérdida de líquidos, ¿no? A nivel de las mucosas, igual que la persona viva,
va a haber partes de nuestro cuerpo que se van a ir, que nos van a mostrar que se está deshidratado, como son que los labios, ¿no? A nivel de la boca, los labios y la lengua se ven secos, quebradizos. Si estuviera desnudo, a nivel también de los orificios naturales, también se va a observar esta desecación. Un lugar muy importante en el cual se puede visualizar este signo de deshidratación es a nivel de los ojos. Y en los ojos vamos a tener dos signos, sobre todo que se presentan. El signo de Sommer-Lager y el otro el de Stenone-Lewis. Pero nos falta también lo que es la pérdida de la transparencia corneal. Entonces, les había indicado en el protocolo de autopsia de que teníamos, cuando revisamos el cadáver, cuando hacemos el examen externo, les había indicado de que tenemos que abrir los ojos, no podemos pasar por alto esta revisión. Tenemos que abrir. Si está con los ojos abiertos, bien, pero si está con los párpados cerrados, entonces vamos a tener que abrir, ver cómo están esos globos oculares. Ahora bien, nosotros nos caracterizamos porque nuestra mirada, nuestro globo ocular, se lo ve pues liso, brillante, ¿no es cierto? En cambio, en una persona que ha fallecido, toda la córnea y la esclerótica empiezan a tornarse opacas. Por eso es que se dice, no hay pérdida de la transparencia. Vamos a ver de que cuando abrimos al ojo, la superficie del globo ocular ya no es como la tenemos en el vivo. Empiezan a aparecer como depresiones, acanaladuras, como si alguien hubiera apretado los globos oculares, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a esta visualización de que ya no está lisa y que aparecen depresiones dentro del globo ocular, eso es lo que se denomina el signo de la picatura corneal o el signo de Stenone-Lewis. Ahora bien, a medida que va a ir deshidratándose el cadáver, a medida que van a ir pasando las horas, y mucho más cuando el cadáver ha permanecido con los ojos abiertos, es que a nivel de la esclerótica empiezan a aparecer, a nivel de la superficie del globo ocular, empieza a aparecer unas manchas negras en los ángulos interno y externo del ojo. Este signo es lo que se denomina la coloración negruzca o el signo de Sommer-Lager. ¿Qué sería en realidad como concepto que daríamos? Sería la visualización de la segunda capa del ojo. Ustedes saben que el ojo a grosso modo tiene tres capas, la esclerótica, la coroides y la retina. Cuando se deshidrata la esclerótica, deja ver, en otras palabras, a la segunda capa, que sería la coroides. Por lo tanto, el signo de Sommer-Lager es solamente eso, la visualización de esta segunda capa. Y esto también hay que tenerlo muy en cuenta, especialmente cuando ustedes vayan a hacer levantamientos en campo, por ejemplo, ¿no? O cuando estamos, puede ser con parientes, no sabemos, con amigos. Cuando están en estas casas de reposo, ha pasado mucho eso, que cuando ven los familiares los ojos de estas personas, cuando han ido a recogerse los cuerpos, les abren o están con los ojitos abiertos y empiezan a aparecer estas cosas que parecen traumas, ¿no? Como ustedes están viendo ahí en la foto. Parece como si algo hubiese pasado en ese ojito que ha hecho de que presente esas manchas que parecerían ser como si hubiera sufrido algún trauma a nivel de esta región, cuando sin embargo es solamente un fenómeno de deshidratación. Entonces eso hay que explicar también a los familiares, ¿no? Entonces en ese ojo, por ejemplo, vemos pérdida de la transparencia,
empieza a aparecer depresiones y también está esa coloración negruzca. Acá lo mismo, sobre todo en el de la mano derecha, que ustedes ven. En la de la izquierda todavía tiene un tanto de brillo esa córnea. En cambio, en la de la mano derecha, sí se observa esa pérdida de la transparencia, ¿no? En esa medida de que la persona va, a medida que van pasando las horas posterior a la muerte de la persona, bueno, pues entonces igual va perdiendo esa transparencia. Entonces, en el de la parte izquierda, por ejemplo, podemos entender que es un cadáver reciente. En cambio, en el de la derecha ya han pasado varias horas. Lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? Entonces, en el de la izquierda se ve ya bastante opaco, ¿no es cierto? Y no es lo mismo, ¿no? No es que le falta un ojo, no es que le han hecho algo, etc. Simplemente es el fenómeno de deshidratación. Esto es mucho más marcado cuando el cadáver está o ha fallecido con los ojos abiertos. Acá lo mismo. Entonces vean cómo las mucosas de la nariz, de la boca, los labios, la lengua, etcétera, van pues deshidratándose. Lo mismo esto, la piel apergaminada, los labios totalmente secos, ¿no es cierto? Entonces es solo eso, un fenómeno cadavérico más. La rigidez, otro fenómeno cadavérico. A medida de que pasan las horas y posteriores a que la persona ha fallecido, también a nivel interno empieza a observarse que las estructuras empiezan a tornarse más rígidas, más duras. Los primeros en contraerse van a ser el corazón y el diafragma. A los 45 minutos de fallecida la persona, es que ya a nivel interno puede observarse este inicio de la contracción. Y esto va a dar lugar a que ustedes van a ver muchas veces, o es que tal vez ya han visto, de que muchas personas que están muertas empiezan a botar líquidos. Puede ser espumosos, puede ser sanguinolentos, ¿ya? Y se les mete muchas veces a la boca algodón. Entonces uno dice, ¿de dónde le sale esto? Es simplemente acción de la rigidez a nivel interno. Entonces el corazón y el diafragma empiezan a contraerse y empiezan a movilizar los gases, los líquidos que puedan haber en su interior. También a nivel externo empieza a aparecer signos como son la contracción de los músculos maceteros. La boca empieza a entreabrirse. Ustedes han debido también observar de que la gente, una vez que fallece, los familiares tienden a amarrarse con una pañoleta, por ejemplo, del maxilar inferior hacia la cabeza, ¿no? ¿Para qué? Para que no se abra la boca. También a nivel de los ojos, tiende a abrirse los ojos. Por eso es que también te ponen piedritas o monedas a nivel de los párpados, ¿no? Entonces, muchas de las costumbres que tenemos en el cómo nos manejamos con nuestros cadáveres es debido a estos fenómenos cadavéricos. Entonces, te tapan la boca, ya sea con, lo más frecuente es con algodón, ya te introducen bastante en la vía aérea, pedazos grandes de algodón precisamente para esto. Y esto es mucho más manifiesto cuando, por ejemplo, la persona ha fallecido por algún tipo de cáncer, por ejemplo, en pulmón, en estómago. Son
esta salida de estos líquidos, de estos gases, son mucho más marcados. Tanto que muchas veces hay que volver a cambiar estos algodones que se les introduce. ¿Por qué? Porque obviamente primero dan un mal aspecto, segundo huelen muy fuerte. Entonces cuando uno hace los velorios tradicionales que teníamos hasta antes de la pandemia, entonces el cadáver pues olía muy feo. Por lo tanto, en estos cadáveres, por ejemplo, donde han fallecido por varias patologías de cáncer, etcétera, se los tendría, por ejemplo, a formalizar, ¿no? Bueno, a nivel también de los músculos del resto del cuerpo, también vamos a empezar a ver de que empieza a tornarse el cuerpo más duro. Entonces ahí teníamos, ¿no? El corazón, el diafragma, al contraerse empiezan a movilizar todos los líquidos contenidos ahí en su interior. El orbicular de los párpados, los maceteros también empiezan a contraerse, dando lugar a la apertura de los ojos y a la apertura de la boca. A nivel general vamos a tener de que empieza a aparecer una piel de gallina y va a haber una contracción de los músculos a nivel de miembros superiores y de los miembros inferiores. Pero ¿cómo va a ser esto? Va a haber una contracción sostenida y va a haber mayor dominancia de los músculos flexores sobre los extensores. Por lo tanto, si son los músculos flexores los que van a dominar, los brazos tienden a levantarse y las rodillas también. ¿Ya? Entonces dando una impresión de que hay movimiento en el cadáver. Entonces, los antebrazos suben sobre los brazos, ¿no es cierto? Por eso es que se dice que hay un predominio de los músculos flexores sobre los extensores. Se había indicado que estos fenómenos cadavéricos son dependientes de la cantidad de oxígeno y de glucosa que existe. Entonces, personas, por ejemplo, que tienen, especialmente los chicos, ¿no? Que les gusta trabajar brazos, por ejemplo, que son más musculosos que las chicas, entonces la contracción en ellos, o sea, la rigidez a nivel de los brazos va a ser mucho más marcado que a nivel de alguien que no trabaja músculos, por ejemplo. ¿Ya? O sea, entre una chica y un chico, por ejemplo, de los chicos va a ser mucho más sostenido. Ustedes los chicos tienen más masa muscular, ¿no es cierto? Entonces, y a ustedes les gusta trabajar brazos. Por lo tanto, en este tipo de personas, la contracción de estos músculos flexores pues va a ser mucho más marcada. También esta contracción va a ser más sostenida cuando los niveles de glucosa estén altos. Las células van a seguir trabajando, van a seguir contrayéndose. Por lo tanto, personas que, por ejemplo, han estado en jornadas largas de ayuno y que fallecen a lo largo, al final del día, por ejemplo, qué sé yo, he salido de la casa, no he tomado desayuno, no he almorzado, y al filo de la tarde, al irme, qué sé yo, sufro un accidente. Mis niveles de glucosa están pues bajísimos. Por lo tanto, la contracción también, o sea, la rigidez que voy a presentar, no va a ser muy marcada. Al contrario, personas que están con niveles altos de glucosa, la contracción va a ser bastante sostenida. Y si a eso le sumo de que tengo una buena masa muscular, mucho más todavía. Entonces hay otros que realmente parecen como una piedra, ¿no? Entonces, sumamente duros. Y hay otros que no lo hacen. Entonces es por eso, por la dependencia de la cantidad de masa muscular y de la dependencia de los niveles de glucosa que pueden existir al momento de la muerte de esta persona. También, por efecto de la contracción, va a haber emisión de semen, emisión de orina. No en todos, pero sí se observa. También puede haber retracción del pene y del escroto. ¿Ya? Entonces, viendo, ustedes tienen una muy buena masa muscular en miembro superior e inferior. Entonces, muchas veces pasa esto, ¿no?
de que los brazos se ponen sobre, los antebrazos sobre el brazo y las rodillas también se levantan. Ahora bien, si yo tuviera, como en este caso lo mismo, ¿no? O acá. Ahora bien, si yo tuviera la fuerza de poder levantar solo de la rodilla, por ejemplo, a las 12 a 15 horas, también la rigidez nos sirve para dar una data de muerte. A las 12 a 15 horas, el cadáver adopta la posición de rigidez en tabla. Quiere decir que la rigidez está en su máxima expresión. Y si yo tuviera la fuerza, como por ejemplo de esa persona que está ahí, si yo fuera bastante fuerte, y yo pudiera agarrarle solo de la rodilla y levantar el cuerpo en bloque, todito se levantaría tal y como está, ¿ya? Como un solo bloque. No se doblaría las manos, el torso, etc. No. Por eso es que se dice que está rigidez en tabla. Si yo veo esa rigidez marcada en todo el cuerpo, que cuando uno lo moviliza, se moviliza como si fuera una tabla, un bloque, entonces ahí puedo decir que esta persona más o menos tiene unas 12 a 15 horas de muerto. Por el contrario, ¿no? Cuando ya hay zonas en las cuales se van reblandeciendo y ya puedo, por ejemplo, bajar las rodillas, entonces quiere decir que ya está con más de 12 a 15 horas de muerto. Entonces, con estos datos, yo puedo más o menos en el lugar del hecho, en el lugar donde se produce el levantamiento del cadáver, dar una data aproximada del cadáver y en qué posición ha fallecido y si ha sido movido o no. El último fenómeno cadavérico, que no se ajusta a estas características que hemos visto de los otros grupos, es el espasmo cadavérico. El espasmo cadavérico se refiere a que una contracción de vida permanece más allá de la muerte. Y esto se da en muertes que son muy rápidas. No estoy diciendo en muertes violentas, sino estoy diciendo en muertes rápidas de cualquier etiología. Cuando la persona fallece de manera rapidísima, en otras palabras, lo que haya estado haciendo en ese momento, lo que haya estado sosteniendo en sus manos, va a permanecer así. Ahora, esta posición que adopta el cadáver, por lo general se la veía en suicidios. Por eso es que hasta hace algunos años, cuando una persona aparentemente se suicidaba y no encontraban la mano en esa posición como de agarrar el arma, en suicidios por arma de fuego les estoy hablando, si no encontrábamos esa, entonces se decía que no era suicidio, ¿ya? Pero ahora ya es un fenómeno más estudiado y solamente se ven en circunstancias muy particulares, se las ve muy poquitas veces. Por lo tanto, ya la policía también ha aprendido a que el encontrar o no encontrar no significa apoyar una determinada teoría, ¿no? De suicidio versus homicidio. Porque muchas veces también a la persona le disparan en la cabeza y luego, como está totalmente fresquito, agarran y doblan la mano o hacen agarrar el arma simulando un suicidio, ¿no? Entonces, se ha visto de que es raro verlo y necesita pues muertes muy rápidas para llegar a presentarse. Hablando un poco de lo que es de casuísticas en las cuales se ha podido ver esto, en las guerras sí se veía cuando, por ejemplo, las personas en las trincheras estaban ahí agazapados y llegaba una bomba, por ejemplo,
Entonces, las personas o los soldados muertos que se han encontrado estaban en esa misma posición en las cuales estaban en el momento de su muerte, ¿no? Así agazapados dentro de estas trincheras. Esas son las pocas veces o las pocas cosas que se hace referencia dentro de lo que es la bibliografía de espasmo cadavérico. Entonces, el no encontrar esto en una escena de aparente suicidio no significa que no sea, ¿no? Porque pónganse a pensar, una persona que se está queriendo suicidar por un disparo en la cabeza, por ejemplo, puede no haberse disparado en un centro vital, pero sí lesionar grandemente el cerebro. Entonces va a tener todavía unos minutos de sobrevida. En esos minutos de sobrevida, la mano pues cambia de posición. En cambio, si yo apuntara hacia una zona en la cual la muerte va a ser instantánea, entonces en ese caso sí, la mano no va a tener tiempo de cambiar de posición. Entonces, eso es lo que se necesita para que se genere realmente un espasmo, ¿no? Que las muertes sean inmediatas. Bueno, hasta ahí hemos quedado con lo que son los fenómenos cadavéricos recientes. Ahora empezamos los tardíos. Dando fin a los fenómenos cadavéricos recientes y dando inicio a los tardíos, tenemos a lo que es la putrefacción. La putrefacción es la descomposición del cadáver por acción de las bacterias. Todos los fenómenos cadavéricos que ustedes van a ver ahora son dependientes precisamente de esto, de la descomposición de las bacterias. Una vez que la persona fallece, ya no hay todo lo que es el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Ya no hay. Entonces, todos los microorganismos que puedan haber en nuestro organismo hasta ese momento, entonces son libres de empezar a degradar los tejidos. Y al ir degradando a los tejidos, pues generan gas. Entonces, en primera instancia vamos a tener a las bacterias aerobias, a las anaerobias y a las facultativas, ¿no? Entonces, mientras exista oxígeno, va a haber las bacterias aerobias. Las facultativas que trabajan con y sin oxígeno. Y por último tenemos a las anaerobias, ¿no? Que van a trabajar y van a seguir degradando lo que es el tejido. Esta degradación, como les decía, genera gas. Y este gas es lo que va a dar lugar a todos los signos que se van a ir presentando a lo largo de los siguientes fenómenos cadavéricos. Habíamos indicado de que los fenómenos cadavéricos tardíos teníamos dos grupos, ¿no es cierto? Los habituales y los especiales. Entonces, los habituales van a ser el periodo cromático, el periodo enfisematoso y el periodo colicuativo. Entonces, vamos a empezar por el periodo cromático. El periodo cromático hace referencia a presencia de algún color más en el cadáver. Y es la aparición de la mancha verde a nivel de la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? En esta zona empieza a aparecer un tono verdoso que a medida que va a ir pasando los días, es que va a ir también extendiéndose a lo largo del cuerpo. ¿Por qué se presenta a nivel de la fosa ilíaca derecha? ¿Qué particularidad hay en esa zona? Tenemos al ciego. El ciego es el inicio del intestino grueso. El intestino grueso se caracteriza por la presencia de muchas o gran cantidad de bacterias. Entonces, estas bacterias, al ir degradando los tejidos, producen
un pigmento verdoso llamado la biliverdina, que va a ir tiñendo los distintos tejidos y dando lugar a ese color verde o medio verdoso que ustedes han visto. Ahora bien, para complicar un poquito esto, no solamente se va a presentar en la zona de la fosa ilíaca derecha, también se va a presentar en los lugares donde existan traumatismos o donde existan patologías. Por ejemplo, si tengo un cáncer de mama, esta mancha verde, aparte de que va a iniciarse en la fosa ilíaca derecha, también se va a instalar a nivel del tórax anterior. Ahora, otro ejemplo, si yo he fallecido en un accidente de tránsito, donde tengo múltiples fracturas, múltiples desgarros musculares, etc. En síntesis, tengo una policontusión, digamos, o múltiples fracturas. Entonces, en estos casos, la mancha verde también se va a hacer presente en ellos. Entonces, la mancha verde va a aparecer en la fosa ilíaca derecha, va a aparecer en los lugares a la vez, estoy hablando, ¿no? No es que uno detrás de otro, no. Se presenta a nivel de la fosa ilíaca derecha, a nivel de lugares de patologías y a nivel de lesiones. Por lo tanto, en una persona que pueda tener más de uno de estos factores, la mancha verde se va a presentar después de las 24 o 48 horas y empieza a avanzar rápidamente. Por lo tanto, en cadáveres que tienen estas características, a los 2-3 días van a ser totalmente irreconocibles, ¿no? Ya no van a tener ese color de la piel que nosotros regularmente conocemos, sino que van a estar más en un tono verdoso. Y a medida que va pasando los días y la putrefacción va avanzando, ese tono verdoso empieza a tornarse mucho más oscuro, dando la apariencia de ser más un tono negruzco, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? La mancha a nivel de la fosa ilíaca. Ahí también tenemos la mancha verde. Debemos entender de que a nivel de abdomen, esta persona seguramente tenía algo que ha hecho que se instale mucho más rápido todavía la mancha verde. Ahora bien, el segundo periodo. Entonces ya hemos visto el cromático, ahora vamos a ver el enfisematoso. El enfisematoso también es un periodo más avanzado de la putrefacción, igual dependiente de la degradación de las bacterias. Las bacterias continúan su degradación, continúa la generación de más gas. Ahora bien, este gas necesita salir por algún lado, se está movilizando, está como una garrafa concentrado ahí, ¿no es cierto? Como un globo. Va concentrando el cuerpo, hasta que los tejidos ya no pueden más y se van a ir rompiendo. Entonces, signos del periodo enfisematoso, desde la cabeza a los pies, vamos a ir citando. Aumento del volumen de la cabeza. Va a haber protrusión o ojos saltones, en otras palabras. Boca entreabierta, lengua procidente, que quiere decir lengua salida, en otras palabras. ¿Por qué se produce esto? A nivel del cráneo, si estamos hablando de la parte interna, el tejido nervioso, el cerebro, es uno de los tejidos más lábiles que tenemos. Por lo tanto, empieza a degradarse tan rápidamente de que ese gas que se genera ahí al interior de la cabeza busca pues desesperadamente por dónde salir, entonces busca los orificios.
y empieza a empujar los órganos. Por eso es que empieza a colarse a través de lo que son las hendiduras esfenoidales, ¿no es cierto? Y va hacia la cavidad ocular. Entonces empieza a empujar los globos oculares hacia afuera en su afán de salir, de desconcentrar todo ese oxígeno que, o me hecho todos esos gases que se producen dentro de la cabeza. Lo mismo pasa con la lengua. La lengua también es empujada, por eso es que la boca se entreabre. Lo mismo, buscando salida este gas. ¿Qué más llama la atención? La cabeza, si ustedes ven, está de un color oscuro. Y no es porque sea una persona de color esta, ¿no? Sino es que la putrefacción ha hecho de que avance mucho más rápido. Seguramente debe tener también en la cabeza algún tipo de lesión, alguna patología que ha hecho que la mancha verde también avance mucho más rápido. ¿Qué más nos llama la atención? A nivel del cuello, también parecería que no tuviera cuello. ¿Por qué? Porque la cabeza aumenta tanto de volumen, el tórax y el abdomen también aumentan de volumen, por lo que parecería que no tuviera cuello. A nivel de la piel, si ustedes ven, parecería como si se hubiera quemado esta persona, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer en la superficie de la piel flictemas o ampollas. ¿Por qué? Nuevamente, el gas empieza a circular pues por toda la estructura del cuerpo y se mete debajo de la piel y empieza a formar estas ampollas. Una vez que la piel ya no puede sostener o contener más a este gas, empieza a romperse y deja lugar a estos colgajos que ustedes ven ahí, que simulan una quemadura. Acá, a nivel de los vasos sanguíneos, de las venas, etcétera, de todo el sistema cardiovascular, se mete también los gases al interior de ellos y empiezan a circular. Por eso es que se empieza a visualizar todo lo que es la red venosa. Entonces, todas esas venas que ustedes ven están llenas de gases. Y va a llegar un momento también en que ya no van a poder contener. Miren, se tornan inclusive hasta varicosas, ¿no es cierto? Llega un momento en el cual ya no puede más sostener toda esta presión y empieza pues a romperse tanto la piel, tanto los vasos y empieza a aparecer estos líquidos, ¿no? Entonces, en cadáveres, por ejemplo, que estaban totalmente sequitos y aparentemente sin ningún tipo de lesión, a medida que los vamos teniendo sin algún medio de preservación, como es un refrigerador, por ejemplo, entonces estos fenómenos empiezan a manifestarse y por lo tanto empiezan a botar un montón de líquidos. Pero es por esto, ¿no? Porque tanto la piel, tanto con los vasos empiezan a romperse por la gran presión que existe por los gases. A nivel de toda la estructura empieza a consumirse todos los tejidos. Y empiezan pues a aparecer distintos tipos de color. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes ven el tórax y ven la cabeza, el tórax está mucho más preservado que la cabeza. Y es debido a esto, a que en la cabeza seguramente hay algo, qué sé yo, tal vez un trauma, que ha hecho que el avance de la putrefacción, el avance de los fenómenos cadavéricos tardíos sea mucho más rápido. Ese punteado que ustedes ven ahí, a nivel de como si fuera un bigote, son larvas de mosca, ¿no? El párpado, vean cómo está de hinchado debido al gas, ¿no es cierto? Y el otro está entreabierto. El color, el aumento de volumen, los labios que parecen de personas negras, ¿no es cierto? Así que son gruesas, grandes, cuando sin embargo es solamente acción del gas. Acá lo mismo, la cabeza igual tiene más avanzado el estado de putrefacción que el resto del cuerpo. Esas flictemas. Acá lo mismo, llega un momento en que puede llegar a desprenderse estos colgajos de piel
¿no? Debido a la acción del gas. En el de la derecha, ustedes ven la red venosa. Acá lo mismo. Entonces la piel está apergaminada, tensa, también debido a la acción del gas. Esos cambios de color también por los cuales empieza a atravesar. Entonces, a nivel, esta foto, por ejemplo, ahí nos sirve bastante, ¿no? Para saber. Toda la parte de abdomen bajo, por ejemplo, está mucho más conservado. Los genitales y la pierna izquierda tienen un color más negro. ¿Y eso es por qué? Porque la destrucción o el avance de la putrefacción es mucho más marcado en estos. A nivel de la mano del lado derecho, por ejemplo, ustedes ven esos colgajos, ¿no? A nivel de la cadera, lo mismo. Y no es porque esta persona haya sufrido quemaduras, que es nuestro primer diagnóstico diferencial, tal vez. Personas que no conozcan de estos podrían llegar a ver estos cadáveres y pensar de que pudo haber sufrido algún tipo de quemaduras esta persona, ¿no? Pero sin embargo no es, solamente es la presencia del periodo enfisematoso. Lo mismo que pasa con el globo ocular, lo mismo pasa con los genitales. En este, por ejemplo, han visto, ¿no? El párpado. El párpado derecho está pues muy aumentado de tamaño. ¿Y eso es por qué? Porque a nivel de los párpados tenemos piel remanente, ¿no es cierto? Que hace que nosotros podamos cerrar los ojos. Aparte es un tejido elástico. Si ustedes agarran, pueden jalarse y ver de que no es como la piel del dedo, ¿no? Ustedes no pueden jalarse la piel del dedo. No hay un espacio ahí. En cambio, en los párpados sí. Lo mismo pasa en las bolsas escrotales, no es que están pegaditas a los testículos, ¿no es cierto? Hay piel remanente ahí. Por lo tanto, son como bolsitas. Y en esas bolsitas, pues, el gas empieza a llenarse. Por eso es que los genitales también, especialmente en los varoncitos, toman, pues, tamaños bastante importantes, ¿no? Y eso es simplemente, no es que tengan ellos los genitales súper desarrollados, no, sino es que simplemente es el gas que se mete en todas las estructuras del cuerpo. Una vez que el cuerpo pierde el gas, entonces una vez que escapa el gas de todas las estructuras porque encuentra caminos en los cuales o se rompe, o por ejemplo cuando están botados al medio ambiente y hay aves, por ejemplo, empiezan a picotear, entonces ocasionan orificios por donde se pueda liberar este gas. Entonces una vez que se va perdiendo, es igual que el globo cuando se pincha, ¿no es cierto? Entonces todo vuelve nuevamente a tener un tamaño normal. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que la pierna izquierda está pues muy avanzada la putrefacción. Por tanto, debemos entender de que pueda existir ahí una fractura, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, también no se olviden que, de acuerdo al caso, vamos a ir tomando seguramente muestras. No se toma en todos, ¿no? Es igual que en el vivo. Tiene que ser a criterio. De acuerdo a lo que estoy buscando, voy a ir también tomando mis laboratorios. Ahora, los lugares, por ejemplo, donde voy a tomar de piel, siempre tiene que ser de las zonas más blanquecinas, que son las más conservadas. Las negras no nos sirven porque el grado de destrucción es mucho más avanzado, por lo tanto no me van a servir. Cuanto más sana esté esa piel o ese lugar donde voy a tomar las muestras, entonces mucho mejor. La putrefacción entonces ocasiona todos estos cambios, ¿no? Que en el cadáver. Entonces con eso hemos terminado la parte de los habituales. Ahora vamos a empezar, no, nos falta uno más, el periodo colicuativo, dentro de los habituales.
El periodo colicuativo se va a caracterizar porque los órganos internos empiezan a licuarse, empiezan a destruirse, empiezan a tornarse líquidos. El hígado, el corazón, los pulmones, el cerebro sobre todo, es el primero en licuarse. Entonces, cuando uno saca, por ejemplo, abre cabeza y ha pasado ya algunos días, en vez de encontrar la clásica masa encefálica, el cerebelo, etcétera, lo que voy a encontrar es las meninges, y dentro de las meninges todo líquido. ¿Y eso es por qué? Porque se licúa por los fenómenos cadavéricos, ¿no? Entonces, el colicuativo se va a referir a eso. A que los órganos internos empiezan a destruirse. Vamos a tener una etapa inicial y una etapa tardía. La etapa inicial, por lo general, toma 2 a 3 semanas, en la cual hay desprendimientos de uñas, de vello corporal, de piel de manos, etc. Y en la tardía, donde este color que hemos visto aún se torna más negro. Por eso es que la piel también empieza a tornarse cada vez más y más negro. A nivel interno, esta destrucción de los órganos, de licuarse, de tornarse líquido, va a dar lugar a un líquido que se denomina putrílago. Este putrílago, en casos en los cuales yo estoy buscando, por ejemplo, qué sé yo, la persona aparentemente se tomó, qué sé yo, raticida o se tomó diazepam, etcétera, y a causa de eso aparentemente ha muerto. Cuando hago la autopsia ya en etapas más tardías, veo de que ya no tiene órganos, pero sí existe este líquido. Entonces, este líquido, no se olviden, es fruto de la destrucción de los órganos internos. Por lo tanto, puedo dosificar en este líquido estos medicamentos, puedo buscar en estos líquidos, ¿ya? Entonces, este putrílago me va a servir también para laboratorio. Esta fase tardía, en general, se habla de que el periodo colicuativo estaría culminando más o menos en 1 año, ¿ya? Con eso serían los habituales que hemos concluido. Ahora vamos a empezar lo que son los especiales. Y en los especiales vamos a tener lo que es la saponificación. En la saponificación necesita básicamente dos tejidos, 2 circunstancias para que se presente la saponificación. Estos periodos especiales, como su nombre dice, va a depender de las circunstancias en las cuales esté el cadáver, en el medio ambiente en el cual esté, y de las características propias de su cuerpo, ¿ya? Entonces, no se van a presentar en todos, va a depender del medio y va a depender del tipo de cadáver que tenga. La saponificación básicamente necesita tejido graso y necesita humedad. Entonces, en una persona de constitución normal a un poco gordita, ¿dónde voy a tener, por ejemplo, más grasita? De la cabeza a los pies. Nuestros cachetes, ¿no es cierto? La bola adiposa de Bichat, la papada, a nivel de las chicas, los senos, tanto hombres como mujeres, las pancitas, las caderas, la región glútea en las chicas. Entonces, estas zonas de mi cuerpo pueden llegar a ir hacia saponificación. Ahora bien, las personas gorditas en general van a ir sí o sí al periodo de saponificación. ¿Por qué? Porque, como les decía, necesito tejido graso. Y si en el medio existe más todavía humedad, entonces con mayor razón se va a ir hacia este periodo. Como es dependiente de la degradación de las grasas, en una primera etapa, cuando empieza a instalarse esta degradación de las grasas, va a generar pues un olor muy, muy, muy desagradable, a rancio. No sé si ustedes alguna vez han puesto o se les ha quedado pedazos de grasa al sol, por ejemplo. El olor es muy fuerte, muy penetrante. Entonces, lo mismo le pasa al cadáver.
Y como todas las grasas al ir descomponiéndose va a dar un aspecto brilloso, lustroso al cadáver. Entonces, en esta primera etapa, huele muy feo y es brillante el cadáver. Ya en una segunda etapa, ya el cadáver más bien tiende a conservarse gracias a este fenómeno cadavérico. Ya, entonces más o menos necesita un lapso de 3 a 4 meses. Y el cadáver, cuando ya ha pasado esta primera reciente, que es un poco más destructiva, y está más en la etapa antigua, que es más conservadora, entonces el cadáver tiende a verse así, de un tono nacarado, brilloso, ya no huele feo, ¿no? Entonces ahí vamos a quedar, chicos, para empezar la próxima clase. Con esto, no sé si tienen alguna duda. Nada, no tienen dudas. ¿Está todo entendido? Sí, Doc. Ya. Bueno, ahora vamos a llamar la lista. Espérenme un ratito, está cargando la carpeta. Doc, ¿Sí? ¿y las notas las va a subir al sistema? No las he bajado todavía, no sé cómo han estado. Y si no, vía WhatsApp también les voy a pasar. Ah, ya, está bien, Doc, gracias. No ha habido ningún problema, ¿no? No, no, ¿Todo bien? sí, todo bien, Doc. Ya. Aguilar, Presente. Álvarez, Presente, Álvarez. Andrade, Presente, doctora. Angulo, Presente, Arias, doctora. ya, Arias, Arrazola, Bustamante, Presente, doctora. Chávez, Presente, doctora. Cordero, Presente, doctora Cordero. listo, Corrales, Presente, doctora. Cosío, Presente, doctora. Espinosa, Presente, doctora. Hernández, Presente, doctora. Flores, Fuentes, González, Presente, doctora. Fuentes, Sí, doc. ya, González, Laguna, Lara, León, Presente, doctora León. Machicado, Presente, doctora. Mamani, Presente, doctora. Mercado, Presente, doctora.
Miranda, Presente, doctora. Osorio, Paco, Prado, Presente, doctora. Rebollo, Presente, doctora. Rojas, Presente, doctora. Santa Cruz, Silva, Soria, Icona, Presente, doctora. Rico, Ticona presente, doctora. ya, Torrico, Presente, doctora. Vargas, Presente, Vargas, doctora, buen día. Vargas Rodrigo. Vargas López. ya, Vargas Eric y Vargas Rodrigo. ¿Están los Sí. dos? Sí. Ya. Sí, doctora. Velarde, Veloso, Vidal, Veloso presente, doc. Veloso presente. Vidal no hay. Ugarte, listo. Chicos, entonces quedamos aquí. Nos vemos en la próxima clase. Que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta Hasta luego. luego, nos vemos, chicos. Hasta luego, doc. Doctora.